A todos nos ha pasado que nos enfrentamos a encrucijadas en la vida. Una decisión importante y nos sentimos algunas veces hasta como perdidos sin saber qué camino tomar. Lo cierto es que la vida está llena de desafíos. Está llena de desafíos y de oportunidades que nos ponen a prueba. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Me ha salido un trabajo en el cual me dicen que me van a pagar el doble del trabajo que tengo actualmente. Es una excelente oferta, pero no voy a poder asistir a los cultos de la iglesia. Señor, ¿qué tengo que hacer? He conocido una muchacha muy bonita en el instituto. Ella es muy dulce, muy bien educada, de buena familia, pero no es creyente. Señor, ¿qué tengo que hacer? Me han propuesto un bonito ministerio, pero es fuera de la iglesia local, y eso me va a dificultar mucho hacer la vida de iglesia que debo cumplir como miembro en mi congregación. Señor, ¿qué tengo que hacer? Imagínense a alguien que está muy claro en todas las cosas a la hora de tomar decisiones. Hay cristianos que parece que siempre saben lo que tienen que hacer, sea la situación que sea el problema que sea y sea la decisión que sea. Son bastante decididos, no tienen mayor problema a la hora de tomar decisiones. No se lo piensan mucho, que digamos. Muchos de nosotros encontramos día a día situaciones similares como esta, con las mismas dificultades, y necesitamos ayuda para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer. Y siempre la Biblia, la bendita palabra de Dios, será suficiente para todos los asuntos de la vida. Ahí está todo. Por eso les invito a que leamos juntos un texto en el capítulo 3 del libro de Proverbios, en los versos del 5 al 8. Proverbios 3, del 5 al 8. ¿Estamos allí? Es uno de los libros poéticos de la Biblia, uno de los libros sapienciales. Dice así la bendita palabra. Proverbios 3, 5, vamos a leerlo hasta el 8, que parece que ahí hace la idea completa. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué más? Amén. Yo tengo 3 principios para compartir en esta mañana, bien compacto, no se preocupe, no voy a predicar el evangelio eterno. El primero dice, la intimidad con Dios es necesaria antes de tomar decisiones. La intimidad con Dios es necesaria antes de tomar decisiones. Nosotros siempre estamos tomando decisiones, hermanos, siempre. Desde que nos levantamos estamos tomando decisiones. Pequeñas y grandes decisiones. Y todas esas decisiones tienen consecuencias. Nuestras ideas tienen consecuencias. Nuestras ideas tienen consecuencias, hermano. Lo primero que yo debo hacer, si voy a tomar decisiones, es caminar con intimidad con el Señor. En intimidad con el Señor. Ir cada día a esa cita que todos debemos tener con el Señor. Poder estar en intimidad con el Maestro. Eso es lo que nos dará la fortaleza. Eso será como una brújula, hermano. ¿Para qué sirve una brújula? Para ubicarnos, ¿verdad? Usted usa una brújula, usted quiere saber dónde está parado y hacia dónde puede transitar, hacia dónde puede seguir.
¿Qué pasa si no tenemos una brújula? Andamos ahí perdidos, nos desubicamos. Y justamente eso es parte de lo que la intimidad con Dios hace. Es como una brújula para nosotros. Eso que llamamos tiempo devocional, hay creyentes que lo hacen por la mañana, hay otros que lo hacen por la tarde, hay creyentes que lo hacen por la noche, hay otros que lo hacen cuando pueden y otros están tan ocupados que no hacen eso. Y es fatal. Eso es fatal. Alguien que no tiene de manera disciplinada, habitual, un encuentro a diario con el Señor para tener intimidad con Él, hermano, está en peligro. Nosotros dependemos de Él. Lo que dice Juan 15. Él es el tronco, la vid, nosotros somos las ramas que estamos pegados de Él. Y separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Se trata de procurar apartarse, tener un rato a solas con el Señor mediante la oración y la meditación de su palabra. Y no hay mejor manera de encarar las cosas que enfrentamos cada día y en especial la toma de decisiones que tener intimidad con Dios. Tener un tiempo devocional requiere de auténtica y verdadera disciplina. Y muchas veces parece que todo se pone de acuerdo para impedir que lo hagamos. Yo me imagino que usted y todos los creyentes sufrimos el hecho de la tiranía de lo urgente, de a veces hacer lo más urgente y no lo más importante. Y esto es lo más importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra de Dios. Mi esposa y yo conversábamos porque, bueno, nosotros entramos en una dinámica. Ella hace sus devocionales con muñequitos, con cuadernos, y yo me propuse hacer un devocional más sistemático, más para fortalecer nuestra disciplina, hermano. Eso debe ser normal, eso no es algo extraordinario. Eso debe ser parte de la vida normal de todos los creyentes. Así sea 2 líneas que usted escriba. ¿Qué aprendió hoy del texto que leí? Te escribe allí. Hay que hacerlo. Todo hijo de Dios tiene la necesidad de estar siempre cerca del Maestro. Eso es algo que distingue a los hijos de Dios. Usted quiere estar con su Señor. Usted quiere tener intimidad con Él. Eso es natural. A usted nadie lo tiene que obligar, forzar. Mira, chico, ten una relación con Dios íntima todos los días. No, usted quiere, te anhela, usted se deleita, usted desea, usted quiere. Porque eso es característico de los hijos de Dios. Es típico de los hijos de Dios. Todo hijo de Dios tiene la necesidad de estar siempre cerca del Maestro. Estar con el Señor nos da estabilidad y además nos da la sensibilidad espiritual que necesitamos. La agudeza que nos ayudará más cuando las cosas vengan torcidas, cuando se presente una dificultad o algún problema. ¿De dónde nos vamos a agarrar si no tenemos intimidad con Dios? ¿De dónde se va a agarrar usted, hermano? Cuando vengan los rollos, los problemas, los avatares del día a día, si no tenemos intimidad, comunión con Dios, vamos a flaquearnos, Hay algo muy curioso, es que cuando los problemas son muy grandes, cuando las dificultades son tremendas, es justo allí que la presencia de Dios se hace más real en nuestras vidas, hermano. Ahí es donde vemos a Dios actuar. Obrar, glorificarse, porque eso es uno de los propósitos de los problemas. Las situaciones que nos ocurren tienen propósitos definidos. Uno, que tengamos más intimidad y comunión con Dios, para que seamos como el siervo Job, que al final del libro, después que pasó todo lo que pasó, él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, como queriendo decir, yo creía que te conocía, pero ahora de verdad es que te conozco. Después que pasé todo este tormento, ahora es cuando de verdad te conozco. Lo segundo es que Dios hace las cosas para glorificarse. ¿Cómo vas a saber yo que Dios provee si yo no paso una situación en la que me falten las cosas y yo vea a Dios hacer un despliegue como los que hace Él y proveerme para que nadie se lleve la gloria y yo decir, oye, Dios proveyó?
Ahora, si yo tengo todo y no me falta nada y estoy tan pleno, ¿cómo va a ver a Dios glorificarse? Y lo tercero que las pruebas producen es que nosotros adquirimos un sentido de autoridad moral para poder decir, oye, puedo testificar de que Dios sana, de que Dios provee, de que Dios fortalece, porque yo pasé por allí. Dijo el apóstol Pablo, el Dios de toda consolación nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros. O sea, eso que usted está recibiendo también es un entrenamiento. La prueba que usted pasa es un entrenamiento. Y cuando usted le diga a alguien, yo entiendo lo que tú estás pasando, eso no va a ser unas palabras vacías. Usted le está diciendo con autoridad moral, mira, yo entiendo lo que a ti te está pasando. Yo pasé por algo similar. Dios hace las cosas para glorificarse. Allí en el problema, por difícil que sea, es cuando Dios se hace más real en nuestras vidas. Yo creo que todos los que estamos acá podemos dar fe de ello. Yo creo que es así. En nuestras vidas, todos tenemos que tomar decisiones, muchas decisiones. Algunas veces acertamos y las cosas salen bien, pero otras veces erramos y las cosas salen bastante mal. Y tenemos que sufrir las consecuencias. Muchas veces hemos tomado decisiones sin ponerlas debidamente delante del Señor. Fuera el asunto que fuera, por tonto que nos parezca, hermano. Lo hemos hecho de manera impulsiva, no lo hemos puesto delante del Señor. Y solo por su infinita misericordia, aún en esas veces que hemos consultado con Él o que no hemos puesto las cosas delante de su presencia, a sus pies, por su gracia, Dios nos extiende la mano, nos auxilia, nos ayuda. Pero ese no es el deber ser. Es solo la misericordia de Dios. Nosotros vamos, tomamos las malas decisiones y Dios Él viene y mete su mano ahí y nos rescata de nuestras malas decisiones. Si tuviéramos que hacer una lista de todas las veces que hemos hecho las cosas mal, hemos tomado malas decisiones, ¿cuánto papel necesitaríamos para hacer una lista detallada? Yo voy a hablar por mí mucho papel. Es una pregunta retórica. Cuando nosotros decimos que hay que llevarlo al Señor, se sobreentiende que hay que llevarlo en oración ante el Señor, que hay que ponerlo delante de Él, que hay que verbalizar las cosas, hay que hablar con Él, hay que escucharle cuando nos habla mediante su palabra, mediante la guiatura de su Espíritu Santo, porque para eso está puesto el Espíritu Santo. Jesús cuando antes de ascender dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar el Espíritu Santo, otro consolador, que les guiará a la verdad y les recordará todas las cosas que Jesús dijo. Y el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. La primera que yo encontré la definición de la palabra paracleto, que es uno de las palabras que define al Espíritu Santo, eso a mí me impresionó, más nunca se me borró de mi mente, de mi corazón. La palabra paracleto, imagínense usted, ese soldado de guerra que tiene que buscar a los heridos en combate, que generalmente es un médico, y él arriesga su vida y va ahí en el combate y entra al fragor de la batalla, se echa al herido en combate en el hombro y lo saca y lo lleva al lugar seguro. Ese es el paracleto, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Un aplauso al Señor. Entonces, hay que hablar con Él, hay que escucharle cuando nos habla mediante su palabra, mediante la guiatura de su Espíritu Santo. El texto que nosotros hemos leído en Reina Valera del 1960 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Yo he consultado otras versiones y otras versiones dicen o traducen sabiduría, inteligencia, que más o menos es lo mismo. Este pasaje nos advierte sobre el peligro de confiar en nuestra propia sabiduría. A menudo nosotros creemos que podemos controlar nuestras vidas, que podemos resolver nosotros mismos nuestros propios problemas, que nosotros podemos tomar las mejores decisiones por nosotros mismos. Pero hermano, la verdad
en realidad, nosotros somos seres finitos, con limitaciones y con sesgos. Y sin la dirección de Dios, hermano, nuestras decisiones pueden llevarlos por los caminos más equivocados que ni siquiera nos imaginamos. Nos perdemos. Pasa que ante cualquier dificultad o problema, nosotros ya tenemos soluciones para todo. Tengo solución para esto, eso lo soluciono yo, esto lo arreglo yo, porque yo sé de eso bastante. Tenemos la tendencia a creer que somos autosuficientes y no lo somos, hermano, no lo somos. No lo somos. La verdad es que necesitamos del Señor y además, hermano, lo necesitamos muchísimo, muchísimo necesitamos al Señor para poder nosotros tomar buenas decisiones. Otro error que solemos cometer es que creemos algunas veces que razonando podemos arreglar las cosas. Razonar está bien porque nosotros somos seres inteligentes. Dios nos creó con habilidades y capacidades. Sí, es verdad. Pero esos razonamientos, sin la ayuda de Dios, no valen para nada. No valen para nada. Algunas veces nos crean más problemas. A veces esos razonamientos, esa lógica nuestra, que tenemos argumentos para todo, muchas veces lo que hace es que nos crean más problemas. Hermanos, los principios de la palabra de Dios son como los instrumentos de navegación de un piloto. Aún en las tormentas más cruentas, ellos pueden dejarse guiar por esos instrumentos de navegación que son como los principios de la palabra de Dios. Y nosotros, en vez de ceñirnos a los principios de la palabra de Dios y amarrarnos, asirnos a ellos, preferimos razonar y aplicar nuestra lógica humana. Yo no estoy en desacuerdo con la lógica, porque la lógica tiene su sentido, pero la lógica no está por encima de los principios de la palabra de Dios ni de la fe. No es un error usar la razón, todo lo contrario, pero tu razón y mi razón no sirven de nada si no están sometidas a la voluntad de Dios. A la hora de preguntar al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hacer, Señor? Realmente, hermano, cuando tú haces esta pregunta, eso debería conllevar por lo menos 2 preguntas más. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? ¿Estás dispuesto a someterte a ella? Cada vez que nosotros decimos, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pregúntate también, Señor, ¿será que realmente quiero conocer tu voluntad? ¿Y será que realmente me voy a someter a lo que tu palabra dice? ¿Cuál es tu voluntad? Entonces, hermanos, si eres capaz de responder afirmativamente estas preguntas, seguro lo vas a entender y lo vas a saber. Seguro lo vas a entender y lo vas a saber. Algunas veces no tenemos las cosas claras y el Señor no nos muestra su voluntad porque ni siquiera nosotros sabemos lo que estamos pidiendo. Eso es una muestra de la misericordia de Dios, pero prolongada en extremo, como dijo el rey David. Si nosotros ni nosotros mismos sabemos lo que queremos, Dios nos resguarda para que no erremos, para que... Algunas veces el único problema es la preocupación y le damos importancia a cosas que a lo mejor no merecen la pena que le demos tanta importancia. Estamos tan preocupados por algo que aún no ha llegado. Eso es estrés. La ansiedad es eso, preocuparse por lo que no ha pasado todavía. Hermano, cuando llegue algún problema, alguna circunstancia, el Señor nos ayudará a afrontar. Él nos ayudará. Uno de mis soliloquios, de mis conversaciones con el Señor desde niño, siempre cuando estaba en los momentos más difíciles, por mi contexto de origen,
dentro de mí yo siempre decía, algo Dios va a hacer. En mi corazón, en lo más profundo, yo siempre decía, algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer. Y ahí venía Dios. No como yo quería muchas veces, pero veía la intervención divina. Algunos problemas de verdad no merecen la pena ser considerados como problemas. Y son cosas en las que a veces nosotros nos quedamos patinando allí. Debemos encarar las cosas con la paz que proviene de Dios, que la palabra dice que sobrepasa el entendimiento humano. Hermano, con esa verdadera paz en el corazón, confiando y sabiendo que Dios nos va y nos puede ayudar, tomemos las mejores decisiones, pero siempre con base en la palabra de Dios. Tal vez vamos a la Biblia y buscamos una enseñanza y no encontramos la respuesta precisa, porque a veces no hay una enseñanza directa sobre ese asunto y qué hacer. Pero la Biblia es suficiente para todos los asuntos de la vida y en ella podemos encontrar principios por implicación para esas cosas que a lo mejor a priori no podemos entender. Hay decisiones que se abrigan bajo un principio mayor. La Biblia a veces no te va a dar palabras específicas. No te drogues. No vas a encontrar en la Biblia no te drogas exactamente. No, yo me drogo porque ¿dónde dice en la Biblia que yo no me puedo drogar? Pues? No, una mala interpretación. Pero sí hay principios que rigen sobre esa conducta, sobre los vicios, sobre la falta de dominio propio. Entonces, a veces no encontramos enseñanzas directas, pero sí tenemos enseñanzas por implicación, que están allí en la palabra de Dios. Número 2. El consejo sabio y piadoso nos ayuda en la toma de decisión. ¿Cómo dice? El consejo sabio y piadoso nos ayuda en la toma de decisiones. Buscar consejo sabio y piadoso, yo creo que lo de consejo sabio es muy fácil de entender en la iglesia. ¿Por qué? Porque en verdad en esa variedad que el Señor coloca con los dones, las habilidades que el Señor ha dado, hay hermanos a los que Dios le ha dado sabiduría en grandes cantidades, eso es verdad. Bueno, debemos acudir a ellos y buscar el consejo apropiado para que podamos ser ayudados. Lo de consejo piadoso, bueno, a veces hay una mala comprensión de esta palabra piedad o piadoso. Ser piadoso no tiene que ser exactamente alguien que nada más te pase la mano, que sea cariñoso, comprensivo. No, ese no es el concepto en sí de piadoso. Piadoso es alguien que vive la piedad, es decir, alguien que practica y que vive la fe cristiana. Entonces debemos buscar consejo en esas personas, porque alguien que tenga una vida piadosa, entonces puede aconsejarte de verdad en base a los principios de la fe cristiana, los principios bíblicos. Entonces, tiene que ser un hermano que seguramente ha pasado por una experiencia, por situaciones como las que tal vez estás pasando tú. Eso lo dice la palabra de Dios, que debemos buscar consejo, porque dice Proverbios 11:14, que en la multitud de consejeros está la sabiduría, hay sabiduría. Eso es un golpe duro a nuestro ego, porque a veces nosotros creemos que no la sabemos. Nosotros tenemos que escuchar para ver cuál es la opinión de los hombres y mujeres sabios de Dios, los ancianos de la iglesia, la gente que está calificada, que es competente para darnos. No vaya a buscar un consejo inadecuado, hermano. Puede buscar usted ir a buscar un consejo en un nuevo creyente, alguien que no está experimentado en la fe. Tiene que buscar una ayuda calificada. Lo de consejo piadoso se trata de eso, hermano. Nosotros encontramos en la Biblia muchos ejemplos. Por ejemplo, Abraham, que era un hombre con una profunda intimidad con Dios. Me gusta cuando usted ve la vida de Abraham. Abraham era reconocido porque por donde él pasaba edificaba un altar al Señor. O sea, que era un hombre de profunda comunión e intimidad con Dios. La gente decía, por aquí pasó Abraham. ¿Por qué?
porque veían que había un altar que Abraham había edificado al Señor. El mismo Salomón, el autor de este libro, cuando llegó al trono, él buscó a Dios y Dios le dio la oportunidad de pedir lo que él quisiera. El Señor le dijo, pídeme lo que tú quieras. Imagínese usted a Dios diciéndole, pídeme lo que tú quieras. ¿Usted se puede imaginar ese cuadro? Dios conversando con usted y que usted le diga, y que le diga a usted, pídeme lo que tú quieras. Él buscó a Dios y Dios le dio esa oportunidad. Salomón, ¿qué hizo? Él reconoció humildemente su incapacidad para gobernar bien y desinteresadamente le pidió a Dios que le diera la sabiduría que él necesitaría para guiar a ese pueblo, para gobernar justamente al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio la sabiduría y le dio la riqueza también. Todavía no existe ningún hombre que se haya vestido y haya vivido como Salomón vivió. Pero él no pidió riqueza, ¿qué pidió? Pidió sabiduría. Basta leer libros como Proverbios para que ustedes se den cuenta que sí, la pidió y Dios se la dio. Demasiada sabiduría. La piedad no solo se trata de conocimientos teológicos o intelectuales. Alguien no es piadoso porque es teólogo, porque se superpreparó, tiene doctorados, maestría, no. La piedad no solo se trata de eso, de conocimientos teológicos e intelectuales, sino de una intimidad, una experiencia, una relación con Dios. Un consejo piadoso realmente proviene de aquellos que han caminado con Dios, que han aprendido de sus errores y que han sido transformados por la gracia del Señor. Eso se trata una persona piadosa a la que se le puede pedir consejo. Está el valor de la experiencia, lo que decía antes, la autoridad moral que recibimos por haber sido procesados y salido aprobados, porque también tenemos que salir aprobados del fuego de la prueba, no chamuscados. ¿Sí? Porque imagínese usted pasar por una prueba y siempre, ¿qué aprendiste de la prueba? Pasaste esto, y siempre patinando en lo mismo. No puede ser. Quienes han vivido situaciones similares pueden aportar una perspectiva única y profunda, guiando a las personas que buscan consejo a través de la sabiduría que solo la experiencia, aunado a los principios bíblicos que dan esa transformación, pueden brindar. No hagas nada hasta que no estés persuadido por la palabra de Dios, de que debes o tienes que hacerlo. Hermano, si usted no está persuadido por la palabra de Dios de que eso que usted quiere hacer, lo debe o no lo debe hacer, deténgase. Las decisiones rápidas generalmente no son buenas. Hay personas que todo lo quieren para ayer o para anteayer. Hay gente que quiere decir, hermano, eso es para anteayer, hermano, eso es para... Henry y yo nos reímos porque a veces la gente lo quiere meter en su ritmo. Claro, para la gente es fácil porque como ellos no van a rendir cuenta por un rebaño, nosotros sí. Debemos ser cuidadosos con las decisiones que tomamos. Entonces, no todo tiene que ir rapidito, pues con el Señor no suele funcionar así. Dios no trabaja de esa manera precisamente. Dios tiene sus tiempos, que por lo general no coinciden con los nuestros. Por lo general, los tiempos de Dios no coinciden con los nuestros. Entonces hay que tener paciencia, hay que esperar en el Señor. Algunas veces no tenemos la respuesta del Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? A ver, ayúdeme. Porque pedimos mal, porque no nos gusta la respuesta o no nos va a gustar la respuesta. O a veces ni siquiera lo pedimos. Hermano, algunas veces no tenemos la respuesta del Señor porque no la necesitamos. Mientras esperamos, recordemos lo que dice el Salmo 41, que dice,
pacientemente esperé al Señor y Él me oyó mi clamor. Cuando nosotros estamos esperando, hermano, en ese proceso de la espera, nos damos cuenta muchas veces de que Dios algo tiene que enseñarnos. Algunas cosas que aún no sabemos, que mientras vamos esperando, el Señor nos las va enseñando. Y una cosa, esperar pacientemente es una prueba de nuestra madurez espiritual. Esperar pacientemente es una prueba de nuestra madurez espiritual. Pero no nos podemos poner a hacer perretas como niños. Primero porque Dios no está obligado a contestarnos como nosotros queremos. Entonces, procuremos no ponernos tan nerviosos, tan ansiosos, porque el Señor de una u otra forma nos va a responder siempre según su voluntad. Siempre según su voluntad. Recuerda, mi hermano, que esperar en el Señor es un acto de fe. Esperar en el Señor es un acto de fe. Así como los campeones de la fe, yo cuando leo en hebreo eso me quebranta. Porque ellos murieron con las botas puestas. Dice Hebreos 11 que ellos lo vieron de lejos algunos y no lo alcanzaron. Pero murieron creyendo. Así es nuestra fe. Así es nuestra fe, porque se trata del Señor y no de nosotros ni de lo que nosotros queremos. Se trata de su plan, de su propósito. Animémonos a confiar y esperar en el tiempo de Dios, a ser pacientes, a esperar su guía con tranquilidad. Tercero y último punto. Confía plenamente en el Señor ante la toma de decisiones. Confía plenamente en el Señor ante la toma de decisiones. El pasaje nos invita a confiar en Dios de todo nuestro corazón. Y esta confianza no es simplemente un acto intelectual, sino un compromiso profundo con Él de obediencia a su voluntad. Este pasaje al final se resume en eso. Una invitación, una exhortación a confiar en Dios plenamente. Abandonarse, hermano. Esa debe ser la confianza en el Señor. Cuando uno se abandona y uno dice, bueno, me pongo en tus manos, Señor, que pase lo que tenga que pasar. Pero yo prefiero obedecer tus principios, tu palabra, lo que tú estableces. Eso debe ser lo que más nos debe preocupar a nosotros. La obediencia a su voluntad. De una u otra manera, como dije anteriormente, Él nos va a responder, hermano. Pero no confundamos la voluntad de Dios con nuestros gustos, con nuestras ambiciones, con nuestros caprichos, con nuestros deseos de realización personal. No confundamos la voluntad de Dios con eso, por favor. Con nuestros deseos o anhelos, porque eso es lo que suele suceder con frecuencia. Yo no me acordé del pensamiento, no sé si la hermana Mari lo recuerda, que cuando la mente quiere algo, el corazón busca razones. Eso. Cuando la mente quiere algo, el corazón busca razones. Eso lo escuchamos en una prédica hace como 10 años más o menos. Cuidado, el corazón del hombre es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios es el que pesa los corazones. A ti te puede parecer que es muy bueno eso que tú anhelas, tus buenos planes. Bueno, yo tengo que decirte que tus buenos planes se quedan cortos delante de los planes del Señor. Porque lo bueno del hombre queda en segundo plano con lo mejor de Dios. Y por eso nosotros tenemos que ser guiados por su voluntad, por su palabra. Más que una decisión, hermano, se trata de confiar en Dios. No es solo una decisión que tomamos, sino que nuestra vida es un proceso continuo de dependencia, de confianza a Dios. Es un compromiso diario de poner nuestras vidas en sus manos, de buscar su dirección en cada decisión que tomamos. La confianza en Dios debe involucrar tanto el corazón como la mente.
Eso que el axioma que acabamos de decir ahorita, aquí está. La confianza en Dios debe involucrar tanto el corazón como la mente, es decir, no solo debemos creer en Él intelectualmente, sino que debemos amarlo profundamente y confiar en su amor y en su sabiduría. Tenemos que entender, hermano, que hay una diferencia entre confiar en Dios y pensar que simplemente Dios quiere controlar nuestra vida. Confiar en Dios significa reconocer que no siempre tenemos el control, hermano, pero que Él tiene un mejor plan para nosotros. Él tiene un mejor plan para nosotros. No podemos confundir la voluntad de Dios con nuestros deseos carnales, porque no siempre Dios se ajusta a nuestros deseos y a nuestros planes. Muchas veces Dios nos lleva por caminos que no esperamos, pero que son los mejores para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, es cuando verdaderamente encontramos paz, incluso en medio de las grandes dificultades. La obediencia es una expresión de nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros obedecemos, lo que estamos diciendo es: Dios, yo confío plenamente en ti. Así como los 3 amigos de Daniel, cuando los querían obligar a adorar la estatua, ¿qué dijeron ellos? Mira, rey, el Dios nuestro, Él nos puede salvar. Pero si Él decide no salvarnos de ese horno, igual nosotros no vamos a adorar a esa imagen. Porque no se trata de si vivimos, si estamos cómodos, si nos va bien, sino, no, al final no se trata de eso, se trata de obedecer a Dios. Y a veces, aunque nos cueste la vida, porque nosotros tenemos lo más importante, que es la vida eterna. La obediencia es una expresión de nuestra confianza en Dios. Cuando obedecemos sus mandamientos, Él nos guía y nos protege a su manera. Finalmente, el libro de Proverbios, y concretamente el texto que hemos leído, contiene una promesa muy bonita. El Señor va a enderezar nuestras veredas si lo reconocemos en todo. Si nosotros hacemos algo torcido, bueno, Dios, que es misericordioso, puede ayudarnos para enderezar nuestros entuertos, pero debemos reconocerlo en todo. La promesa del Señor de enderezar nuestras veredas no es automática, está condicionada a que lo reconozcamos en todo. Reconocer a Dios no es simplemente un pensamiento pasajero, no es solo una repetición, implica buscar su voluntad en cada decisión, pedir su guía, someternos a su dirección. ¿Y sabe lo que significa eso de enderezar veredas? Él enderezará tus veredas. Significa que Dios nos corrige. Dios nos corrige, nos disciplina, nos ayuda a corregir nuestros errores. La corrección de Dios no siempre es fácil, pero siempre es buena, es para nuestro bien. Puede venir a través de circunstancias difíciles, de personas que nos hablan con amor, incluso la propia palabra de Dios. A alguien le dije en estos días sobre la economía, le dije: si tú no administras bien, hasta el mínimo dólar que Dios te da, Dios te va a cerrar el chorro. Si tú no administras bien lo que Dios te da, Dios te va a cerrar el chorro. Porque no es tuyo, eso es de Dios. Tú eres solo un mayordomo del Señor. Pónganse de pie, hermanos, por favor, vamos a cerrar. Nosotros, durante la pandemia, obtuvimos unas riquezas espirituales valiosísimas, varias, hermanos, no las voy a nombrar todas. A nosotros nos funcionó bastante, un altísimo porcentaje de la virtualidad. No es el deber ser, porque dirigir una iglesia virtualmente no es el ideal, pero nosotros tuvimos una buena experiencia con la virtualidad durante la pandemia. Y una de las cosas que hicimos durante la pandemia fue escribir un documento, un estudio que se llama La voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. Eso está ahí, hermano, ese material está allí. Y ese material surgió de que a nosotros los pastores ya estábamos, no voy a decir al borde, pero ya estábamos plenos de que la gente venía a nosotros, casi que para que nosotros, como si nosotros fuésemos un oráculo. Pastor, voy a emigrar, ¿qué usted dice? ¿Sí o no? ¿Será que estoy haciendo bien, estoy haciendo mal por emigrar?
Y eso no lo va a hacer ningún psicólogo, ningún terapeuta, ningún pastor. Nadie que se considere consejero o director te va a decir lo que tú tienes que hacer. Nosotros somos súper privilegiados porque tenemos el manual de vida, de fe y de conducta que sí nos muestra. Y de hecho nosotros los pastores somos orientadores bíblicos. ¿Por qué? Porque guiamos a las personas, a los hermanos, a que vean lo que la Biblia dice de lo que deben hacer. Porque a veces es muy fácil la gente decir, bueno, yo lo hice porque el pastor me dijo que lo hiciera. O yo no lo hice porque el pastor me dijo que no lo hiciera. Me fue bien, no, me fue mal. Y ahí lo culpable. Siempre es bueno conseguir culpable. No, no es bueno, es malísimo. Entonces ese material está, la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. Y ahí pasamos nosotros todo un tiempo estudiando y encontramos una respuesta para los que venían a preguntar, ¿emigro, no emigro? Señor, ¿será que? Hermano, vea, aquí está, la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Es lo más importante. Que Dios nos ayude, mis hermanos, de verdad. Incline su rostro allí, vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias porque lo que estudiamos hoy es consono, Señor. ¿Quién no ha tomado una mala decisión en su vida? Todos en algún momento, Señor, de nuestras vidas hemos tomado buenas y malas decisiones. Y seguro lo seguiremos haciendo. Seguramente iremos acertando porque vamos creciendo hacia la madurez espiritual que vamos adquiriendo, Señor. Pero sabemos, Señor, que tu anhelo es que cada vez nos fortalezcamos más en la comunión contigo por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Y sabemos que en la medida que nuestra relación crece contigo, también nuestra dependencia e intimidad contigo nos llevará a tomar mejores decisiones y a ser guiados por tu bendita palabra, Señor. Y nunca guiados por nuestros sentimientos ni nuestras emociones, menos por nuestra lógica o simple razonamiento humano. Guárdanos porque batallamos con el autoengaño del Señor. Batallamos con el autoengaño de pensar que nosotros por nuestra propia cuenta podemos tomar buenas decisiones. Y solamente tú, que eres omnisciente, conoces todo, el pasado, el presente, el futuro, tienes todo el conocimiento. Tú sabes cómo hacer y qué hacer, cuándo hacer lo que es correcto, Señor. Y tú sabes cómo deberíamos tomar las mejores decisiones. Señor, hoy somos retados por tu palabra a someter nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras decisiones delante de ti y buscar el consejo sabio, primeramente de ti, de tu palabra, Señor, de los hombres y mujeres sabios de Dios, de los ancianos de la iglesia. Señor, de confiar plenamente en ti. Gracias porque en tu infinita misericordia muchas veces, Señor, te hemos visto enderezando nuestras veredas torcidas y nos has ayudado a salir en muchas ocasiones de nuestras equivocaciones. Y sabemos que solo lo has hecho porque nos amas, por tu gracia, porque no lo merecemos, Señor. Señor, sabemos que el anhelo tuyo es que busquemos tu voluntad y que nos dejemos guiar por ti. Definitivamente, Señor, nuestras decisiones van a generar consecuencias. Y en muchos casos, Señor, sabemos que pasa que si no reconocemos que hemos fallado y nos autojustificamos, muchas veces tratamos de argumentar y maquillar nuestras malas decisiones. Y eso no nos ayuda, Padre. Hoy yo creo que tú esperas que vengamos rendidos delante de ti, que admitamos cuando fuera el caso que no fue una buena decisión y que busquemos ese cobijo tuyo, ese abrigo tuyo, de que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que eres todo, y que nos ayudes a salir de esto, Señor. Ayúdanos a reconocer que hay áreas donde estamos torciendo el camino. Ayúdanos a reconocer que tú eres necesario en nuestras decisiones. Necesitamos estar pegados a ti. Y ayúdanos a estar abiertos a la corrección, a poder enmendar cuando no hemos tomado buenas decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde.